Hola a todas y bienvenidas a este nuevo vídeo. Un vídeo súper interesante para las mamás que estéis embarazadas o las mamás que acabáis justo de dar a luz o incluso las mamás que ya vuestros bebés son grandes y tenéis la lactancia ya establecida. ¿Y por qué? Porque os voy a explicar todos los motivos o la mayoría de los motivos por los que los bebés pues no agarran el pecho. Y entonces, y el pecho no lo pueden agarrar. Es decir, no pueden realizar un agarre correcto al pecho. Tanto normalmente cuando nacen podéis tener problemas, pero es que también cuando creéis que está la lactancia establecida, también pueden haber periodos de que no quieran agarrar el pecho. Entonces, no os perdáis el vídeo porque os voy a explicar los motivos y luego si os quedáis hasta el final, os voy a explicar para un poco cada motivo, pues qué es lo que es correcto de realizar. Así que bueno, no me enrollo más y dentro vídeo. Primer momento que puedes notar que tu bebé no quiere al pecho, pues cuando nace, ¿de acuerdo? Cuando nace, pues los primeros días. Te lo pones al pecho y llora, o te lo pones al pecho y empieza como a chupar, o realmente te lo pones al pecho y completamente se duerme y parece que no lo quiera y eso te preocupa, ¿vale? Porque claro, si llora, pues no quieres que llore porque tiene hambre y quieres dar el pecho. Si se queda dormido enseguida al pecho te preocupa y está todo el rato durmiendo porque claro, no está comiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues realmente ocurre porque no conocemos, digamos, la técnica correcta de lactancia. No sabemos cuándo pues hay que despabilarlos para que coman, tampoco sabemos, digamos, la técnica correcta del agarre y no sabemos cuándo está bien agarrado, cuándo no está agarrado, y es fundamental conocer todo esto y saber cómo hacerlo para, pues bueno, para que este momento, pues si ocurre, lo resolvamos con facilidad. Lo que está claro es que si tu bebé al principio le cuesta agarrar o parece que no lo quiere, no va a ser, por supuesto, porque no tengas leche, ¿de acuerdo? Por supuesto que tienes leche, aunque te notes los pechos blandos, claro que tienes leche, se llama calostro y es la mejor leche de todas. O porque no le guste tu leche, pues claro que le gusta, es de excelente calidad. La leche no es agria ni de un sabor desagradable como para que no la quiera, por supuesto que la quiere. Entonces, ojo con este primer momento, luego después al final del vídeo para este primer momento os diré qué hacer, pero digamos que es un poco el más común y el que más temen las mujeres embarazadas, sobre todo las mujeres primerizas o las mujeres que no son primerizas pero ya les pasó con su anterior bebé y desde luego que para que consiguiese agarrarse lo pasó mal, ¿no? Bueno, este sería, digamos, el porqué, el primer motivo y el porqué. Bueno, segundo momento en el que puede ocurrir que tu bebé no quiera el pecho. Pues bueno, puede que estés ya establecida la lactancia, tu bebé hayas pasado este primer bache o no lo hayas pasado, al principio pues todo ha ido genial, has establecido perfectamente la lactancia materna, pero llega las crisis de lactancia. Entonces, ¿qué pasa? Que en las crisis de lactancia de repente, pues el niño está en el pecho, pero empieza a llorar, no lo quiere, se suelta, no se suelta. Entonces, el motivo, lo que es la crisis de lactancia, y para entender bien todo este tema de crisis de lactancia, porque me daría para otro vídeo, de hecho lo tengo y os lo voy a dejar en la descripción aquí abajo, el enlace, que hay un montón de crisis de lactancia. Estoy poniendo una que es la más frecuente, por decirlo entre comillas, o la más pesada, que es la crisis, por ejemplo, de los 3 meses, en la que es habitual que el bebé llore, se quite, vuelva a ponerse la teta. Entonces, este momento en las crisis de lactancia, pues es muy importante que entiendas el porqué. Y para eso, y para todo eso, te he dejado un vídeo de más de 1 hora y pico, donde te explico las causas, los momentos donde ocurren las crisis de lactancia y también, pues bueno, os explico un poquito también qué hacer, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el tercer momento. Otro tercer momento en los que los bebés no quieren el pecho pueden ser en los momentos que realizan pequeñas huelgas de lactancia. Las huelgas de lactancia es que, pues bueno, ocurren cuando normalmente el bebé está tomando el pecho, no está pasando por ninguna crisis de lactancia ni nada, y luego, pues cuando te ven de repente te rechazan, te ponen la mano. Esto suele ocurrir ya con los niños más mayores, con los bebés más mayores, pues eso, te quitan, le vas a ofrecer el pecho cuando le ofrecías normalmente y no lo quieren, incluso se pueden tirar días. Entonces esto es lo que se llama huelgas de lactancia. ¿Por qué suelen hacer estas huelgas de lactancia? Pues bueno, en muchas ocasiones suele ser producidas a raíz de que, pues eso, han estado sin ti pues bastante tiempo o un día entero, o por ejemplo cuando te incorporas a trabajar, de repente te vas a trabajar y cuando vuelves pues tu bebé
muchas veces que debería de ser lo contrario, que te cogiese con muchas ganas, que lo hacen muchos, la mayoría, pero hay muchos bebés que lo que hacen es una huelga y dicen, pues ahora no quiero leche, y tú estás a reventar y le quieres dar el pecho, ¿no? Pues esto te puede ocurrir, o bien porque tienes planeado un viaje y de trabajo o de ocio, y entonces, a pesar de que te has dejado tu banco de leche y te has extraído mientras has estado fuera tu leche para no perder la producción, y tu bebé ha seguido alimentándose con leche mientras que tú no has estado, pues cuando vuelves, pues pasa esto. Pues bueno, este es el motivo por el que ocurren estos momentos que rechazan el pecho, y son las huelgas de lactancia, que luego más adelante veremos qué hacer. Y bueno, el último momento que puede ocurrir que rechaza el pecho, pues bueno, pues que se quiera destetar. Y esto suele ocurrir a partir del año de edad. Si es por debajo del año, los bebés no quieren destetarse. Suelen ser que se produzca un rechazo del pecho por los motivos que te he dicho anteriormente. Pero a partir del año, sobre todo a partir de los 2 años, pues bueno, puede ser que tu bebé rechace el pecho porque ya sencillamente no quiera destetar. Entonces, pues ya será tu decisión de querer seguir dándole, o aprovechar que estabas pensando en destetar, pues aprovechar ese momento para destetar. ¿De acuerdo? Pues empezamos en los primeros momentos. ¿Qué debo hacer cuando mi bebé acaba de nacer? Son los primeros días, las primeras horas, y no quiere el pecho. Lo primero que tienes que hacer, mamá, es relajarte, ¿de acuerdo? Relajarte, porque eso es algo muchísimo más habitual de lo que crees. Yo, que me dedico a esto, trabajo desde hace muchísimos años en lo que es la planta de maternidad, ayudando a las madres a iniciar la lactancia materna, pues normalmente lo que me encuentro es esto. Y lo segundo que debemos hacer es pues realizar una técnica de agarre correcto. Entonces, aquí ahora mismo no voy a explicarlas todas, pero en la descripción voy a poner vídeos de cómo se realiza un agarre correcto, de vídeos de posturas de lactancia, ¿de acuerdo? Para ayudaros, ir probando pruebo una postura, si no, pues bueno, voy a probar esta otra. A pesar de todo ello, si todavía tu bebé te cuesta, mira que te has visto los vídeos de posturas, has probado varias, no hay manera, pues pide ayuda a un profesional de lactancia materna que te ayude. En el hospital pregunta por si hay alguna persona que sea asesora de lactancia que te pueda ayudar. Hay veces que hay determinados casos que pues hay un motivo que necesita de un profesional sanitario, y estoy hablando casos tipo retrognatia, que es más costoso en estos niños, tipo anquiloglosia, este tipo de motivos que dificultan el agarre. Bueno, otros digamos tips que muchas veces doy es que tranquilidad también, si no lo conseguimos, puedo recurrir al agarre con la pezonera, ¿vale? De esto también tengo otro vídeo que lo voy a dejar en la descripción, así que la descripción la tenéis que leer sí o sí, porque ahí hay mucho contenido que os va a ser útil estos primeros días. Y pues bueno, si no hay manera, han venido a ayudarme, he pedido ayuda y tampoco, pues bueno, voy a probar con la pezonera, ¿de acuerdo? Que la pezonera en algunas ocasiones llegan a salvar lactancias, ¿de acuerdo? Y en el peor de los casos, que no hay manera, pues siempre me puedo extraer la leche con un sacaleches, y de momento con un método de dojeringa, ¿vale? Un método diferente al biberón, pues ir dándole esa leche. Para el segundo momento, de acuerdo, de lo de las crisis de lactancia, ¿vale? Que os hablaba. Pues sí, hay crisis de lactancia, y pues sí, rechazan el pecho ante una crisis de lactancia. Entonces, aquí sí que me voy a enrollar lo justo, porque en el vídeo que tengo concretamente de ello hablo de cada uno de los momentos. Entonces, hay crisis de lactancia a la semana, hay crisis de lactancia al mes, incluso antes, no lo he dicho, a los 2 días, hay crisis de lactancia a los 3 meses, al año, a los 2 años. Entonces, en todos estos momentos hay que tener paciencia, saber detectarlas y saber que efectivamente está pasando por una crisis de lactancia. Tener paciencia, ¿de acuerdo? Y ofrecer siempre el pecho con cariño y sin llorar. Cada vez que lo pongáis al pecho y el bebé esté llorando, pues bueno, calmarlo y volverlo a intentar, ¿de acuerdo? Vamos con el qué hacer en otro de los momentos. Que otro de los momentos habíamos comentado era el de que mi bebé rechaza el pecho porque hay como una especie de huelga de lactancia. Entonces, en este rechazo al pecho, de esta huelga de lactancia, es decir, me he ido de viaje, me he ido a trabajar y vuelvo y mi bebé no me quiere ver el pecho, pues tranquila, ya lo cogerá. Si acabas de venir y vienes con el pecho súper hinchado,
ingurgitado, entre comillas, o lleno de leche, pues lo que tienes que hacer, y no lo quiere, es traerte la leche. Y entonces si se la ha estado tomando mientras que tú no has estado de otra forma, pues le vas a dar leche igualmente. A lo mejor incluso no se la puedes dar tú, se lo tienes que dar otra persona, porque a ti no va a querer ni que le des ni que le dé del pecho, ni que le des nada. Tranquilidad, vamos a dejarle, vamos a respetarle, vamos a seguir intentándolo. Otra vez después, más tarde, con cariño, con amor. ¿Que tampoco quiere? Tranquilidad. Vamos a ponernos con él, con la parte del pecho desnudo, mucho piel con piel, nos vamos a bañar en la bañera, nos vamos a poner que nos mire, que nos toque el pecho y nada, tranquilidad. Poco a poco volverá a querer acercarse, pero nunca sin forzar, ¿vale? Si no lo quiere y necesita comer y solamente que está con lactancia materna, pues me traigo la leche, se la doy en otro método, se lo doy a otra persona, lo que él quiera, ¿vale? Lo que el bebé quiera. Y volvemos a intentarlo. Con todas estas, el caso es ir acercándonos a él, al bebé, puede ser de aquí para arriba, que nos palpe, que nos toque, y así a ver si poco a poco quiere otra vez volver al pecho, que volverá. Con paciencia, mamá, volverá. Y bueno, por último, para contaros ese último momento de que no quiere el pecho, es cuando pues a lo mejor decide que ya no quiere más pecho, quiere, pues eso, entre comillas, destetar. Suelen hacerlo, como os he comentado, este momento suele ser a partir del año, ya comen otras cosas, ya pueden que incluso hayan probado otros lácteos y de repente pues no quiera. Entonces tú ahí tienes que tomar la decisión. Si pues dices, pues mira, estaba justo en el momento que ya no quería darle, tiene ya 2 años, tiene 2 años y medio, tiene 3 o tiene año y medio, pues aprovecho para, pues bueno, para destetar. Pero si no quieres, pues es lo mismo que el anterior, intentar ofrecerle en esos momentos, pues que le veas pues más tranquilo, acostarte con él en la cama, con tu bebé en la cama, bañarte, lo que he comentado, bañarte. Ay, por cierto, me he enrollado con este vídeo y no me he presentado, que sepáis que me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría, además soy consultora internacional de lactancia materna, o lo que es IBCLC, y bueno, con este canal de Lacto School, pues pretendo enseñaros todo lo relacionado con la lactancia materna. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale like si te ha gustado el vídeo. Y por supuesto, si tienes alguna duda, pues házmelo saber en comentarios, porque es que los contesto a todos y me gustan saber vuestras dudas, porque a través de vuestras dudas también se me ocurren hacer más vídeos que os puedan ayudar. Bueno, ya no me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo.